Seguimos con nuestro curso de análisis técnico gratis. Continuamos con la parte número 2 de cómo identificar una tendencia que continúa. Lo dejamos en los triángulos y cuñas, que es lo que vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a ver el final, banderas y banderines, rectángulos, hombro, cabeza, hombro de continuidad y vueltas en V. Como resumen de los triángulos y cuñas, lógicamente al ser de continuidad son formaciones que se dan tras una tendencia del precio, haciendo máximos y mínimos cada vez más pequeños. Aquí veis todos los triángulos que veíamos. Recuerda que el funcionamiento es exactamente el mismo. La teoría clásica pues diferencia entre triángulos y cuñas. Bajo mi punto de vista no los clasifico, apunten donde apunten, hacia arriba, hacia abajo, si tienen una parte que se quedan bueno, pues en el mismo nivel, como veis aquí que está trazado en amarillo, nos da exactamente igual, son triángulos. La mayor atención la debemos de tener en el punto de ruptura. Eso es la clave con la que os tenéis que quedar con los triángulos. Si rompe por arriba, será una figura de continuidad y si rompe por abajo será una figura de cambio de tendencia. Es decir, tenemos este triángulo que como veis se va estrechando. Esta es la parte de pausa del precio. Ruptura por arriba, el precio normalmente, la gran mayoría de las veces, se va hacia arriba. Si rompe por abajo, normalmente se va hacia abajo. Esta es la verdadera clave y me da igual que sea simétrico, asimétrico, lo que sea. De verdad, no los clasifiquéis. Si identificáis un triángulo, esperad a la ruptura del mismo. Como siempre, antes de empezar, recomendarte nuestro grupo de Telegram, que puedes acceder ahí poniendo esta dirección o escaneando este código QR, y los libros Trading desde cero y de analista a trader. Ambos libros llevan o contienen una clase de coaching one-to-one conmigo totalmente gratis, valorada en 60 euros, y para conseguirla lo único que tienes que hacer es comprarlo en Amazon, poner un comentario positivo y 5 estrellitas, y una vez que Amazon lo publique, pasado 2 o 3 días, haces una captura de pantalla y me lo envías a jaimemejue.brokerjunior.com. Banderas. Las banderas aquí, ¿qué nos dice la teoría clásica? Que las banderas, lógicamente, deben de venir de un movimiento muy brusco, casi vertical, que es lo que vamos a llamar el mástil. Lo segundo, que los precios hacen una pausa de 1 a 3 semanas. Aquí voy a ir uno a uno. El precio debe venir de un movimiento brusco casi vertical. Estoy totalmente de acuerdo en este punto. La teoría clásica nos dice que los precios hacen una pausa de 1 a 3 semanas. Obviamente esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido decir que se va a formar de 1 a 3 semanas, y esto lo dice la teoría clásica porque es que no tenían otros medios antes para ver gráficos más pequeños y solamente podían ver gráficos diarios. Y entonces dicen, bueno, pues si tú ves gráficos diarios, a lo mejor ves pautas de 1 a 3 semanas, pero es que actualmente, desde hace muchos años, podemos acceder a gráficos más pequeños, tenemos gráficos de minutos, con lo cual este punto no tiene ningún sentido. El punto número 3 dice que se rompe el patrón con una continuación de la tendencia muy vertical. Y bueno, pues aquí estoy de acuerdo con un matiz, que al igual que con los triángulos, el punto por donde rompa es hacia dónde va a ir la tendencia. No siempre es continuidad y va a haber muchas veces que sea cambio. ¿Dónde se dan los mejores movimientos de bandera, pero tanto que se rompa por arriba como para abajo? En criptomonedas. De verdad, en criptomonedas se va porque es un mercado muy vertical. Entonces, en criptomonedas sí que vais a ver muchas banderas y muchas banderas que se giran. Luego, también nos dice la teoría clásica que la bandera es cuadrada y el banderín es triangular. Bueno, de acuerdo, pero a mí me da exactamente igual que sea un banderín o una bandera. Me da lo mismo, no le pongo esas etiquetas. Y también nos dice que son más volátiles en tendencias bajistas. Pues sí, realmente, pero es que no solamente las banderas, cualquier activo financiero, cualquier figura en patrones bajistas va a ser mucho más potente. Aquí, ¿qué es lo que yo añado? Que debemos de proyectar el mástil sobre los dos puntos de la base, es decir, arriba y abajo. Por donde rompa es hacia donde va a ir. Y bueno, mira, aquí lo tengo en el mercado de criptomonedas, es donde mejor funciona. Vamos a ver un ejemplo.
En este caso, bueno, pues las banderas suelen comenzar con, bueno, pues en un periodo dentro de un rango donde está muy tranquilo y de repente vemos una subida casi vertical que nos llama mucho la atención y a eso es lo que le llamamos mástil. Lo podemos seleccionar ahí. Después vemos que tras una subida muy potente, el precio hace una pausa en ese rally alcista y es donde se forma la propia figura de bandera, que sería esto. Entonces, para ello, lo único que hacemos es unir máximos y unir mínimos. En este caso, es un rectángulo, pero si hubiera sido pues esto que se van acercando los máximos y los mínimos y que en triángulo nos daría exactamente igual, que es lo que se llama banderín o gallardete, nos da igual. Aquí en este caso, pues finalmente por donde rompe, pues viene la explosión final. En este caso rompe por arriba, se va hacia arriba. Si en la pausa los máximos fueran decrecientes, que esto es lo que comentaba, fíjate, máximos decrecientes y los mínimos crecientes, pues aquí lo que tenemos es un banderín o gallardete. Pero, ya digo, nos da exactamente igual una que otra porque funcionan igual todas. Aquí rompe esto. Vale. Al igual que antes, que hablamos de los triángulos, que bueno, pues debemos de marcar el máximo y el mínimo anterior para poner la orden y después proyectar. El precio está aquí. ¿Cuál es el máximo y mínimo anterior? El máximo anterior sería este, que bueno, no se ve bien la vela, pero sería ahí, y el mínimo anterior sería este. Entonces marcamos nuestra orden de compra y nuestra orden de venta. ¿Y qué es lo que hacemos? Este mástil, que es el que hemos seleccionado, botón derecho, clonar o duplicar, y lo ponemos por encima de esta línea y por debajo de esta línea. Entonces, esta línea sería nuestro take profit en largo y esta línea será nuestro take profit en corto. Ni que decir tiene que si nos entra la orden aquí, este será nuestro stop loss y si nos entra nuestra orden de venta aquí, este sería nuestro stop loss también. Pero mientras estemos en largo, stop loss, take profit, mientras entremos en corto aquí, take profit y stop loss. Vale, aquí al igual que antes, pues bueno, exactamente igual con el banderín o gallardete, como lo queréis llamar, ves que hace esta figura y lo coloca ahí. Bueno, yo creo que la anterior era... Ah, bueno, era eso. Pensaba que aquí había puesto lo que era la bandera, pero no, es banderín. Lo que pasa es que aquí como esto se salía del gráfico, pues lo que he hecho ha sido achicarlo un poco, lo he estrechado aquí un poquito para que se viera ahí la salida. Vale, como antes decía, donde mejor funciona es en criptomonedas. De hecho, cuando estuve haciendo esta clase en directo, pues justamente me comentaban los chicos, justamente está haciendo esto ahora pues Bitcoin o no sé qué, no sé cuántos. Es que, verdad, se da en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues fíjate, aquí tenemos el gráfico de, en este caso, de Monero. De repente nos encontramos con un movimiento vertical muy fuerte, bajista. ¿Ves? Aquí estamos viendo el funcionamiento al contrario para que veáis que también funciona al contrario. Y después vemos que el precio, después de esta caída, hace una pausa. Esa pausa, pues aquí podemos identificar muy bien el mástil. La pausa sería la bandera. Insisto, me da igual hasta donde apunte la bandera, si apunta hacia arriba, hacia abajo. La teoría clásica te dice, no, tiene que apuntar hacia abajo si no es una bandera. Que nos da igual, que eso es una chorrada increíble. Lo vas a ver. La teoría clásica nos dice, ah, bueno, como esto viene de una caída, hay que hacer una pausa, tendría que caer. Lo que os digo yo, olvídate de eso. Si rompe por arriba, se va para arriba. Si rompe para abajo, se va para abajo. Entonces esperamos, proyectamos este mástil tanto arriba como abajo, proponemos o dejamos programadas las órdenes y en este caso, pues obviamente se fue hacia arriba. Pero aquí quiero que te quede claro una cosa. Fíjate también lo que os decía de la importancia de esto, sobre todo en criptomonedas. Que aquí habíamos visto esto, aquí habíamos visto pues el punto de salida hubiera sido ahí, pero es que fíjate lo que ocurre, que es que en la propia salida es que se vuelve a formar una nueva bandera.
y vuelve a funcionar perfectamente bien, como puedes observar. Entonces, bueno, para que veáis que en el mercado de criptomonedas funciona de lujo. Vamos ahora con los rectángulos. Las figuras de rectángulos, pues la teoría clásica nos dice o nos la presenta como una figura donde los máximos y los mínimos están en la misma zona, por eso tiene una figura rectangular. Como ya hemos visto, es una pausa en el camino y suele ser en periodos de consolidación de la tendencia vigente. Sería más o menos así, así es lo que nos dice la teoría clásica, nos dibuja algo así, muy perfecto, y dice, mira, esto es un rectángulo y esto es otro. Esta definición me gusta muy poco y yo lo actualizo de la siguiente forma para que sea más fácil. Lo primero, si el tamaño es pequeño, se parece a una bandera, es decir, si aquí no hay mucha diferencia, yo me olvido de los rectángulos, no utilizo nunca rectángulos como para decir, no, esta figura es una figura de rectángulo, jamás me vas a oír decir eso. Yo lo que te diré, puede ser una bandera, tal, o si la amplitud es muy grande, entonces te puedo decir, estamos en un canal y esto es una zona de compras, esto es una zona de ventas. Pero ya te digo que no me vas a escuchar decir nunca que eso es un rectángulo. Entonces, si yo me encuentro esto, te digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto para saber si es mucha diferencia o poca? Pues la diferencia son 20-25 pips. 20-25 pips es muy poquita diferencia. Esto es una diferencia muy pequeña. Con lo cual, como es poca diferencia, para mí esto sería una bandera. ¿Por qué? Porque tenemos movimiento vertical, un movimiento de pips muy pequeñito. Para mí esto sería una bandera. Entonces estaría esperando si vender o comprar en esta zona. Sin embargo, aquí vemos movimientos más agresivos. Si contabilizamos la diferencia son 100 pips de aquí a aquí y aquí sí que podemos rascar algo. Entonces, para mí, esto 100 pips no es una bandera, sino que aquí estamos ante una zona de ventas y aquí ante una zona de compras. Entonces ya imagínate que compras en esta zona y sales aquí, ya sacas 100 pips, ya es un movimiento con un rango importante. Por eso te digo que olvídate de rectangulitos, olvídate de nombrecitos y vamos a lo práctico, a lo que realmente funciona, a entender el precio. Y por último, en los patrones de continuidad, aquí nos habla de las vueltas en V. Ya te digo que para la teoría clásica las vueltas en V no es un patrón de continuidad, sino es un patrón de cambio de tendencia, pero para mí es un patrón de continuidad y por eso lo coloco. Aquí si nos fijamos, esto es el SP500, caída casi vertical y subida en V. Entonces, si la tendencia venía subiendo, ahora no se ve, pero estaba subiendo, cae y continúa subiendo. Por eso, para mí, cuando veo una V, normalmente no cae la tendencia. Lo que se hace una buena V, como esta, normalmente la tendencia continúa a subir. Aquí esto es un tramo ampliado. Van a ser este tramo ampliado, que lo que pasa es que como este fue tan agresivo, esto parece poco agresivo, pero realmente tiene movimiento, ¿no? Fíjate, aquí está V y aquí está V. Viene de abajo y sigue hacia arriba. Entonces, bueno, pues estas son mis actualizaciones. En resumen, sobre todo, es déjate de nombrecitos, sé lo más práctico posible. Importante el punto de ruptura. Ya sabes que lo que es la figura en sí es una pausa en el camino y si esa pausa cuando se rompe va a tirar o hacia arriba o hacia abajo, posiciónate a favor de la ruptura, nunca en contra. Y bueno, pues las velas, aunque la teoría clásica nos dice que son cambio de tendencia, yo he visto más velas de continuidad más Vs de continuidad que de cambio. Y bueno, pues como siempre para acabar, volverte a recomendar el grupo de Telegram, los libros Tiendes de Cyril Anesta Trader que lleva una clase de coaching totalmente gratis, valorada en 60 euros. Y para conseguirlas solo tienes que comprar el libro en Amazon, poner un comentario positivo y 5 estrellitas y mandármelo a jaimejuezbrokerinor.com. Nada más, un saludo y hasta la semana que viene.